Hoy, en Aportes de Paz para el Mundo en Transición y Post-COVID-19, tengo el gusto de platicar con el maestro Juan Carlos Torres Soto. El maestro Juan Carlos es colombiano, nacido en Bogotá, de profesión magíster en docencia por la Universidad de La Salle, y con formación en pregrado como licenciado en teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Durante el tiempo de pandemia, trabajó en el Hospital Universitario San Ignacio, ayudando en el ejercicio espiritual de escucha y duelo a pacientes de COVID y a sus familiares. Actualmente es docente en la Fundación Universitaria San Alfonso de los Padres Redentoristas con la Cátedra de Didáctica de la Filosofía. Maestro Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias ante todo por la invitación, a ti por esta excelente presentación. Pues básicamente lo que he trabajado en mi ponencia es pensar un poquito cómo la espiritualidad se ha modificado en este tiempo de COVID. Estos son como los objetivos generales de la ponencia. Yo voy a ir dando lectura a la ponencia como tal y las diapositivas van a ir ilustrando un poco la lectura. Claro que sí, maestro. Entonces, usted va a desarrollar el tema espiritualidad en tiempos de COVID, ¿correcto? Espiritualidad en tiempos de COVID, sí. Muy bien. Adelante, maestro. Muchas gracias. Estimados compañeros, ponentes y demás participantes a este tercer congreso online propuesto por la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa, quien en su afán por hacer de la educación una herramienta de construcción de la sociedad y en sí del ser humano hacia su meta vital, ha propuesto a lo largo de estos días reflexionar sobre los aportes de paz al mundo en transición y post-COVID-19, sentando con ello un precedente de articulación entre dos realidades que a mi modo de ver son complementarias. Por un lado, la búsqueda de una paz duradera y estable, y por otra, la conexión con el contexto de pandemia que afecta a la vida humana común. Ahora bien, muchos son los campos en los cuales se puede reflexionar sobre los efectos de la pandemia del COVID-19 y su influencia en la nominal, entre comillas, nueva realidad. Y así se aprecia en el presente Congreso, donde la premisa más genérica está en que la gran mayoría de las instituciones se han visto afectadas sustancialmente por la incursión de un virus que no solo ha dejado centenares incalculables de muertos a nivel mundial, sino que a su vez ha puesto de relieve la ineficiencia de los sistemas de orden social, económico y político en la gran mayoría de naciones para hacer frente a una realidad que simplemente nos ha llevado a un límite de desesperanza y desconcierto como especie. No obstante, en medio de todo el panorama de tasas de mortalidad que se ha presentado, sumado al dolor de todas las familias por ver partir a sus seres queridos, de la incertidumbre por la construcción de un nuevo orden de vida, en sintonía con los sentimientos de frustración, ansiedad y desespero que se viven a diario en el interior de muchos de nosotros ante la posibilidad de contagios y nuevos espacios de potencialización del virus, se ven también focos de crecimiento e innovación, como aquellos que pretende este Congreso, desde su construcción intelectual, para menguar un poco el panorama devastador y ser un brillo de luminosidad transformador para aquellos que deseamos seguir construyéndonos como personas en miras a crear y reestructurar un nuevo orden social y, por supuesto, educativo en un clima de paz y nuevas oportunidades. El mundo cambió, cambiamos para el mundo. Esa es la cuestión
que puede enmarcar el presente de la pandemia, su realidad más genuina y significante. A la hora de leer entre líneas el dolor de muchos que han perdido a sus seres queridos, que se han sumado a la pobreza por falta de recursos o que son sin más excluidos y rechazados por portar sin querer una cepa de germen que les ha cambiado la vida para siempre. La respuesta a tal interrogante existencial, en medio de la conmoción, aún se encuentra lejos. Para muchos el mundo se modificó y como prueba de ello basta ver las calles vacías, los centros de comercio con poca afluencia, los rituales de vida común que se han hecho cada vez más volátiles y que sin querer una vez más dan razón al postulado teórico de Zygmunt Bauman. La sociedad, abro comillas, existe por su incesante acción individualizadora, así como la acción de los individuos consiste en reformar y renegociar diariamente la red de lazos mutuos que llamamos sociedad. Esta red, de la que gentilmente habla nuestro autor Zygmunt Bauman, se ha visto reestructurada por la realidad de la pandemia, llevando a un sinfín de transformaciones que solo el tiempo irá teorizando y asimilando, pero que en la práctica ya van haciendo mella en la vida de todos. Por otro lado, los que conciben que hemos sido nosotros los que hemos cambiado, que de hecho hace mucho veníamos en un proceso de, entre comillas, confinamiento, argumentando la desconexión con la realidad gracias a los medios virtuales y a los ideales del neoliberalismo, que ya de suyo iban dañando las relaciones humanas y la sujeción a cambios en procesos de interacción de los mercados políticos y de estructura, que se anclaban en el detrimento y poco provecho del planeta, se apoyan en la idea de progreso como una permanente compostura y apuesta total por la sostenibilidad y el cuidado del medio, con el fin proyectivo y valorativo de ir desde tal conciencia construyendo un nuevo modo de vida. Al respecto, Angarita 2019 señala que, abro comillas, la importancia de renovar la economía es un bien que puede favorecer la sostenibilidad humana y la supervivencia. Cierro comillas. Sin embargo, sea cual sea la respuesta hipotética a la cuestión formulada, el común denominador está en que algo ha cambiado. Sí, la realidad que conocíamos hace muchos años, los ideales, los conglomerados, se han modificado. Las ideas de desarrollo ya no son las mismas y a la vez el afán de progreso, de incremento de recursos y de, entre comillas, evolución en un escenario netamente de consumo se ha visto socavado por la necesidad del autocuidado y del aislamiento como forma preventiva ante un, entre comillas, enemigo que nos ha recordado la vulnerabilidad de nuestro ser y que nos hizo en muchos casos reestructurar nuestros valores y proyectos de vida. Con lo dicho, se resalta que los cambios no solo han afectado los constructos de las instituciones sociales establecidas, el comercio, la política, la religión, la educación, etcétera, sino que ha permeado la realidad de los sujetos en su más pura cotidianidad. Por consiguiente, presentar una ponencia en un congreso que pretende ver los aportes de paz al mundo en transición y post-COVID-19 es una oportunidad para preguntarse por la estructura misma del ser humano, su relación con su ser personal y con su contexto, y por supuesto, el nuevo escenario de vinculación consigo mismo. Por esta razón, la presente ponencia que he titulado Espiritualidad en tiempos de COVID es una oportunidad para preguntarse por la estructura misma del ser humano, su relación con su ser personal, y con su contexto.
y, por supuesto, el nuevo escenario de vinculación consigo mismo. Por esta razón, esta ponencia que he denominado Espiritualidad en tiempos de COVID pretende hacer frente a la transformación que seguramente se ha dado en ese estadio del ser humano, del que quizá poco se ha hablado, pero que no sin más es reconocido por muchos como una dimensión valiosa, meritoria e importante por la gran carga de emotividad y profundidad que conlleva. Es así como Martínez 2009, en su texto Formación Integral, Compromiso de todo proceso educativo, formula con relación a las dimensiones del ser humano, la humana, la social, la trascendental, intelectual y comunitaria, que la formación integral en el ser humano debe entenderse sobre todo como el proceso mediante el cual se logra que los seres humanos, con ayuda de personas responsables, desarrollen sus habilidades. Igualmente, la formación continúa, no se detiene, y los retos en este tiempo de pandemia se han incrementado. Los nuevos derroteros de acción para construir una nueva realidad, entre comillas, han afectado al ser humano en sus dimensiones, a totalidad. Es así como, por ejemplo, la vida social se ha visto traspasada por su generalidad de cercanía, por la necesidad de un distanciamiento físico. La gestación humana ha sufrido en su parte corpórea y emocional, creando vacíos y afecciones en la antropología de las actuales y futuras generaciones. El ejercicio intelectual se ha transformado en sus modalidades virtuales y ha dado paso a nuevos retos académicos. El altruismo se ha polarizado, expresando, según se ve en los diarios de comunicación, escenarios de conmoción y compromiso social de parte de algunos, más también realidades de egoísmo y desfalco por parte de otros. El campo trascendental del que habla la presente ponencia, en tanto es necesario comprender algunos elementos de relación que se han tenido en este cambio para descubrir un vínculo entre religión y espiritualidad. La espiritualidad y la religión son dos realidades de las que poco se habla, que seguramente se han visto afectadas con este tiempo de COVID-19, por lo cual esta ponencia pretende gestar un espacio de comprensión académica con relación a la pregunta de cómo se ha visto afectada la experiencia espiritual en tiempo de pandemia. ¿Cuáles pueden ser los aportes de la misma en la construcción de un mundo nuevo? Para ello, presentaré primeramente la diferencia general entre espiritualidad y religión. Segundo, realizaré una exposición pragmática y subjetiva desde mi reflexión con relación a algunas prácticas espirituales que se han visto afectadas desde el contacto fáctico con la muerte en un clima de discernimiento, a lo que he querido llamar, entre comillas, nueva espiritualidad, para finalmente proponer cómo esa nueva espiritualidad a la luz de la actual pandemia puede aportar a la concepción de la paz como principio donativo. Todo ello utilizando el método latinoamericano, que como tal invita a ver, juzgar y actuar como una herramienta de construcción de conocimiento y sociedad. Vamos a revisar entonces el primer elemento sobre religión y espiritualidad. Vuelvo a decir, es simplemente una claridad terminológica que nos permite un poquito no mezclar lo que es espiritualidad y religión y comprender un poco el sentido de la ponencia. Partiendo de que el ser humano a lo largo de la historia ha buscado dar respuestas a sus interrogantes que le permiten comprender su realidad en el mundo, la cosmología, su realidad social desde la sociología, su finalidad como grupo evolutivo y cultural en el ejercicio antropológico y su estructura psíquica y mental en la psicología, donde a lo largo de los siglos se ha visto interpelado por diferentes escenarios a los cuales ha tenido que ajustarse y en los cuales la mentalidad ha tomado nuevos rumbos, considerando que esos rumbos, entre comillas, se dieron en parte por la influencia del mismo ser humano sobre el cosmos, los otros y consigo mismo. Sin embargo, tal vínculo de relación también le ha llevado a crear, constituir y descubrir una procedencia que va más allá del simple ejercicio natural racional y que se ha elaborado como una apuesta metafísica de sentido y existencia. Es allí donde justamente se ha visualizado como un ser eminentemente religioso, descubriendo lo religioso tal como lo presenta Martínez 2017, al decir que lo religioso es una conciencia, que el hombre tiene que experimentarse referido,
que esa referencia la descubre cuando reflexiona sobre sí mismo, al percibirse referido, donde se percata de su limitación y su trascendencia. Ahora bien, en el común de los seres humanos y más en la modernidad, el ejercicio religioso ha cobrado un aspecto mucho más estructural. Es así como el momento de abordar la religión se comprende casi entre comillas, automáticamente, como una realidad estructural de iglesia o grupo religioso. Al respecto, solo podría decir que tal vez ese sea uno de los limitantes más grandes que se puede tener en la modernidad con relación al campo religioso, pues se ha manifestado en el imperativo social más como un grupo, entre comillas, sectario, que como lo que verdaderamente es una experiencia humana apoyada en la necesidad de la interconexión. Por esto, esta ponencia permite utilizar el término religión para referirse exclusivamente a la expresión grupal y exterior, es decir, como una construcción de conjunto a lo largo de la historia y la tradición. Y acuño, por su parte, el término espiritualidad hacia una referencia de conexión mucho más personal del ser consigo mismo y con su entorno. Básicamente, en esta medida, la espiritualidad vendría a ser un ejercicio interior que nos permite tener un vínculo con nosotros mismos, con nosotros y con el entorno, y la religión como la estructura general donde nosotros compartimos esa experiencia espiritual. Por lo dicho, se dilucida el enfoque que lleva a ver la religión como un constructo social donde se enmarca la tradición, la cultura, donde se está traspasado por una experiencia de conjunto que por supuesto es importante para descubrir un vínculo de relación con el trascendente, pero que no resulta esencial. Considero que con lo dicho se abre la pregunta valorativa de, ¿en el presente tiempo de COVID-19 se ha visto afectada la religión o la espiritualidad? Al respecto podría decir que las dos han sufrido una afectación. La religión, en tanto se ancla en estructuras de orden institucional, entre paréntesis, iglesias, ha visto modificados sus modus vivendi, pero nadie es oculto que el tiempo de pandemia que ha modificado en mucho los conceptos económicos, sociales, no ha dejado de lado el escenario de la iglesia. Todas las religiones, sean estas monoteístas o no, que tienen como fuente de acogida la construcción de una comunidad o de un grupo, han debido, por el distanciamiento y las medidas restrictivas de los estados, cerrar sus espacios de encuentro y abrir escenarios que en otro tiempo eran considerados exógenos, que ahora hacen parte de la realidad cultural y cultural de los fieles. El cambio evidente en tales maneras de compartir la experiencia religiosa ha llevado a que muchos se cuestionen por la importancia de la misma para la construcción social y, en casos, a comprender la experiencia religiosa ya no tanto como una realidad de comunidad y de encuentro, sino asumirla como una experiencia vital del ser. Creo que este es el principal aporte de este tiempo de pandemia en el ejercicio de la espiritualidad. Pasamos de una estructura de mirar simplemente la espiritualidad como un vínculo con los otros dentro de un marco legal estructural, que es el caso de las iglesias, a verlo como un ejercicio mucho más personal y a la vez necesario. Creo que ese es el primer elemento que ayuda bastante y que nos puede de cierta forma pues como referir la reflexión con relación a la relación entre espiritualidad y religión. Ahora los invito a revisar lo que yo he llamado, entre comillas, una nueva visión de espiritualidad. Vamos a mirar un poquito qué es para mí esa nueva visión de espiritualidad y cómo este ejercicio de relación entre la vida y la muerte pues nos lleva a comprender un nuevo sentido espiritual. Lo anterior con relación a la diferencia entre espiritualidad y religión no era más que, como indiqué al inicio en la introducción de la ponencia, una, entre comillas, excusa para pensar en cómo el ser humano, en medio de una realidad tan compleja y difícil, no ha perdido el sentido de interconexión con su ser. Por el contrario, son muchos los escenarios en los que el vínculo religioso ha dejado de ser un simple ejercicio cultural y de compromiso para pasar a ser una realidad espiritual de búsqueda de sentido. Ya lo he señalado anteriormente, los valores y el proyecto de vida de muchos ha cambiado, ya sea porque el mundo se transformó o nosotros para él. El caso puntual está en que se ha gestado una modificación y esa nos ha puesto ante una nueva estructura valorativa. En algún momento el gran anhelo, por ejemplo, de una familia era renovar el vehículo, construir un gran imperio financiero,
eh, tener una nueva adquisición de pertenencia. Ahora lo esencial es contar con salud, protegerse y estar bien. Espacios de encuentro con líneas de sentido como la espiritualidad y el mutuo cuidado han venido cobrando un camino que vale la pena no dejar de lado. La espiritualidad vista como una, entre comillas, necesidad de conexión interior ha de ser valorada, potencializada y promovida. La aventura por la vida y la búsqueda por el sentido en aras a la muerte ya no es solo una idea nefasta o sin sentido. La muerte siempre ha sido real y así lo demuestran las cifras mundiales de mortalidad anual que presenta la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, el enfrentarse a una pandemia, a la zozobra de la enfermedad y a la condescendencia de saber que cada vez es más real, ha llevado a verla como la comprende sabiamente el budismo, es decir, como una aventura de sentido. Prepararnos para la muerte, valorando la vida, creo que es el principio de, entre comillas, la nueva espiritualidad. En realidad, si se observa desde un ángulo menos teórico y más pragmático, esa espiritualidad ha estado desde siempre. Todos, sin excepción, al menos en nuestra razón, concebimos que vamos a morir, pero porque creemos que la lejanía de tal realidad es tal que en veces nos desconectamos de ella y creemos que solo es un sueño. Mentira, es real. La muerte es real. Esa es sin duda la sustancia de la nueva realidad y de la nueva espiritualidad. Obviamente, en el inmenso panorama de subjetividad, muchos aún sienten y anhelan que todo sea como antes. Creen en convicción de esperanza tardía que las nuevas formas de vida van a ser solo una palestra de algo que en algún momento dejará de existir. Creo que en pensar en la muerte como una realidad de formación espiritual puede ayudar a que los fantasmas de un pasado ya colapsado no sigan haciendo mella en la conciencia de un mundo que ya no es el mismo y que no volverá a ser igual. Anteriormente, cuando hablé de religión y espiritualidad, indicaba que la religión es la expresión de la espiritualidad desde un conglomerado común. Ciertamente esto no ha cambiado, y a pesar de que las estructuras religiosas siguen vigentes y que cada una se esfuerza por hacer lo mejor posible y de responder a los nuevos desafíos, lo cierto está en que es más que urgente pensar en una relación espiritual que parta desde la realidad de la vida y que genere un sentido de identidad y quizá de fortaleza para aquellos que se ven abocados a la muerte como una realidad que ya no es solo posterior, sino latente. Los miedos han dinamizado las rutinas de la distancia y la zozobra se ha hecho cotidiana y común. Las estructuras religiosas convencionales deberían, por lo tanto, así lo considero, centrarse más en cómo ayudar a las personas a poner su mirada en sí mismas y a potenciar herramientas de fortalecimiento ante los diversos ámbitos de desconsuelo que deja a su paso la actual pandemia. Sentir el dolor personal vinculado al del otro, la realidad operante y real de la muerte. Esa es la espiritualidad genuina en tiempo de pandemia. Ya lo expresaría con firmeza el Papa Benedicto XVI como representante de la Iglesia Católica en su tiempo, cuando señalaba que cuántas heridas, cuánto dolor en el mundo, no faltan calamidades y tragedias humanas. Es verdad, al hombre jamás le han faltado las calamidades, pero por mucho tiempo esa calamidad era más una realidad particular, amparada a estructuras sociales de dolor y sufrimiento, y pocas veces nos sabíamos, o por lo menos en esta era, a sentir la totalidad de la calamidad en un campo global como especie. La, entre comillas, nueva espiritualidad es, por tanto, un vínculo con la totalidad. De cierta forma, se sale de un entramado religioso puntual para prestar atención a una conexión con lo más íntimo del ser, resaltando, eso sí, un espacio de interacción con la realidad de un clima de decisión y discernimiento. Entiéndase discernimiento tal como Torres 2010 lo presenta, citando la Real Academia Española, cuando dice que el discernimiento es ante todo el juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. En consideración, utilizar nuestra capacidad de discernimiento, de discernir la vida, es uno de los aportes más valiosos al momento de hablar de la espiritualidad en tiempos de COVID-19. Lo es no solo en el sentido de decisión, sino ante todo de crecimiento. Pues cuando decidimos, no solo estamos haciendo artífices de nosotros una elección, estamos al mismo tiempo apoderándonos de nuestra realidad y le brindamos en veces sin querer un toque de sentido a aquello que llamamos coloquialmente vida
y que por hoy se contrasta más con la muerte que con la esencia del tiempo vital. Finalmente, el elemento de reflexión, luego de presentar la diferencia entre espiritualidad y religión y el concepto que manejo, y de mostrar cómo la nueva espiritualidad es básicamente una reflexión personal con relación al tema de la vida y la muerte, pues esto nos lleva a ver que esa nueva espiritualidad debe estar en función del servicio de la paz. Hablar de la espiritualidad en tiempos de COVID no es solo una alegoría de la muerte y de cómo ella es un eje articulador de la nueva realidad, sino que es ante todo una invitación a no dejar de lado que así como las estructuras se han modificado en este tiempo, la conexión consigo mismo lo ha hecho también. La preocupación por los mercados, por las estructuras de gobierno, por los auxilios económicos y por supuesto por el campo de la salud, que aquí entre paréntesis ha sido muy generoso de parte de los médicos y enfermeros, por lo menos aquí en Colombia y desde la experiencia que tuve en el Hospital Universitario San Ignacio, pues ha sido vital para la construcción de una calidad de vida para las personas que sufren el contagio. Muchas personas, como ya indiqué al inicio de esta ponencia, perdieron sus seres queridos y muchos de ellos no han podido realizar un proceso de duelo que les permita crecer y encontrarse limpiamente con esa realidad. Creo esto es necesario al momento de vincular el término paz con el de espiritualidad. O sea, creo que en este momento es importante y básicamente las personas que nos dedicamos a acompañar duelos y que trabajamos de alguna manera acompañando espiritualmente a las personas que han perdido sus seres queridos, pues concebimos que efectivamente esa espiritualidad ayuda a la paz en la medida que la persona es capaz de asimilar su nueva realidad y de salir de ella. Considero que pensar en espiritualidad debería llevarnos a concertarnos con el vocablo paz. Aunque suene un poco utópico decirlo de alguna manera, la espiritualidad es ante todo una experiencia de conexión con la intimidad del ser y eso nos debería llevar a la paz. Por ello, algunos de los postulados que se refieren al hablar de paz, entre ellos los del experto Johan Galtung, dejan entrever que no existe una paz sin violencia, que la paz se consigue con una base de justicia y equidad, es decir, que se conquista. Este planteamiento es válido y de hecho hace parte de la conjunción común de nuestra realidad al momento de hablar de paz. Mas la visión de la nueva espiritualidad, tal como lo presento en la ponencia, amparada en la conciencia de la muerte y latente con la relación de existencia y de vida, nos lleva a comprenderla más como la propuesta de Panikkar, cuando expresa que la paz se recibe, no se da. Visto así, la paz no es una realidad que se busca, es una realidad que se abraza, que se consiente y que se experimenta, que parte desde la búsqueda del encuentro constante de la alteración y que fortifica a la persona en sus contextos más vitales. Básicamente, en síntesis, la espiritualidad en tiempo de COVID, se apoya en la toma de conciencia de la vulnerabilidad ante la muerte, que pasa por el discernimiento de conjunto y personal, de ver la necesidad de ser esperanza y dejarse esperanzar, por una nueva valoración de la vida, donde la paz ya no es una búsqueda incesante, sino el acto de recepción de algo que está ahí, en el fondo de todo aquello que se vive y que en medio del dolor y el sufrimiento común puede hacer que las conciencias se perciban como nuevas, que los seres humanos por fin descubran, al menos en la negatividad, hablando y entendiendo negatividad, pues obviamente todo lo que estamos viviendo en este tiempo, nada fácil de pandemia. La premisa de igualdad. Creo que es importante ver que en medio de todo lo que vivimos, pues obviamente la igualdad es una realidad que está presente para que veamos un poco más el problema desde una particularidad de especie común que lucha por subsistir para mejorarse continuamente. Básicamente ese es el ejercicio general de mi ponencia. Como bien pueden
apreciar ustedes, pues básicamente el objetivo ha sido hablar un poco de la espiritualidad y la religión como aportes de paz y cómo esos aportes de paz pues obviamente nos llevan a comprender el sentido mismo no solo del campo espiritual, sino de la vida misma. Quiero agradecer de manera particular a todos ustedes por su participación en esta ponencia, particularmente, por supuesto, a Valerio dos Santos por su tiempo y por la acogida y por esta maravillosa presentación y este espacio que ustedes como organización, gestores de educación y de paz, pues ofrecen para reflexionar los cambios en este tiempo de COVID-19. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, maestro Juan Carlos. Pero no podemos despedirnos sin que yo le haga una pregunta. Por supuesto. Que desde cuál enfoque la nueva espiritualidad que usted plantea, desde cuál enfoque la nueva espiritualidad plantea el sentido de la vida. ¿Tiene usted una respuesta que pueda abarcar en esos minutos que nos queda para la grabación? Pues mira, Valeria, yo creo que el enfoque que yo he querido asumir es un enfoque netamente antropológico. Yo creo que el sentido de la vida es algo que se va descubriendo. O sea, creo que todos nosotros somos conscientes de eso. A medida que nosotros vamos viviendo es donde vamos encontrando el sentido. Así que cuando tú te despiertas en la mañana, te preguntas, bueno, ¿y cuál es el sentido de mi vida? Y a medida que vas viviendo el día, en la relación con tu familia, con tus seres queridos, en tu trabajo, con tus problemas, porque no están de fuera, pues tú vas encontrando cuál es como ese aporte que tú haces a la sociedad y que la sociedad te hace a ti, ¿no? Por eso la ponencia juega con 3 palabras que a mí me parecen claves y que sintetizan un poco la pregunta que tú me haces. Primero, ver la religiosidad y la espiritualidad no como un ejercicio institucional. Con esto no estoy yendo en contra de las iglesias porque, como dije en la ponencia, pues son experiencias y son necesarias, son válidas y son vitales. Sin embargo, la espiritualidad va mucho más allá, es lo que tú vives, cómo tú te conectas contigo mismo, cómo te creas como persona, ¿no? Segundo, entonces, el elemento vital de esa espiritualidad con relación a la muerte, ¿no? O sea, la muerte siempre ha estado, pero ahora la vemos más cerquita y como que eso nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y la vida cómo la estoy valorando? ¿Cómo estoy yo saboreando cada minuto, ¿no? Como que se te va tu papá, se te va tu mamá, te quedan los hermanos, valóralos, abrázalos, dales un detalle, quiérelos, ¿no? Entonces, la muerte está ahí y la pandemia lo que nos ha llevado a eso, a mostrarnos que somos vulnerables. En principio se decía que las personas más mayores se tenían que cuidar más. Hoy en día sabemos que no, todos nos tenemos que cuidar. Y por supuesto, el último elemento, que fue básicamente el que me enfoqué en el último apartado, y es el ejercicio de la paz, ¿no? La paz es entendida de muchas maneras. De hecho, Colombia está viviendo un proceso de paz difícil, con muchas cuestiones políticas y sociales. Obviamente no voy a entrar a opinar sobre lo que pienso con relación a eso, porque no viene al tema, pero me gusta mucho entender la paz como algo que se recibe, ¿no? O sea, nosotros a medida que vivimos vamos encontrando espacios de tranquilidad y de paz. Y hay muchas personas que logran descubrir la paz en medio del sufrimiento, ¿no? Veamos, por lo menos, yo leí un librito que creo que muchos conocen y si no se lo recomiendo, El hombre en búsqueda de sentido de Víctor Frank. Un texto bellísimo, donde un hombre en medio de unos campos de concentración nazi es capaz de ser feliz y esa felicidad, por supuesto, lo lleva a la paz. Entonces, básicamente, Valerie, creo que ese es como el enfoque. Es un enfoque netamente antropológico, obviamente que parte de las dimensiones del ser humano y dentro de esas dimensiones está la dimensión trascendente. Y a esa es a la que quise dedicarle un poquito de tiempo en esta reflexión.